Vamos a estar usando el bosquejo que tenemos en el boletín, así que les ruego que lo tengan a la mano, pónganlo en sus manos, lo vamos a estar trabajando. ¿Qué haces, compadre? Aquí, contando cuántos pares de zapatos le he comprado a mis hijos y a mi mujer. Aquí contando la ropa, los útiles escolares y los paseos de vacaciones. ¿Para qué, compadre? Estoy viendo si serán suficientes buenas obras. ¿Y eso para qué, compadre? Pues escuché que las buenas obras te llevan al cielo, compadre. Y quiero preguntar si ya son suficientes. Pues escuché que las buenas obras te llevan al cielo, compadre. Dice, compadre, no te equivoques. Esas no son buenas obras, esa es tu responsabilidad de gastar en tu familia, compadre. No te confundas. ¿Será cierto lo que dicen los compadres? No. Y sí. El compadre que le dice, no te confundas, esas no son buenas obras, esa es tu responsabilidad. Eso sí es cierto. Amados, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema interesante. El tema de las buenas obras. ¿Cuál es el concepto que las personas tienen de las buenas obras? Mira, seguramente tú te encuentras con personas que pasan la vida pensando en hacer mi buena obra del día. Y a veces dice, mira, ahí viene una viejita, le voy a ayudar a pasar la banqueta. Ya hice mi buena obra del día. ¿Y sabes por qué? Porque tienen el concepto que las buenas obras del día se les abona méritos para su salvación. Así crecieron, así piensan, eso es lo que ellos viven. ¿Sabes cuántas personas piensan así? Muchísimas, tanto que probablemente tú mismo has sido una de esas personas. Hoy estaremos hablando en el penúltimo de los 9 mensajes de la serie Caminando con Dios sobre este tema. Por eso hoy nuestro mensaje se titula El cristiano y las buenas obras, y de esto vamos a hablar en los siguientes minutos, pero vamos a pedir la dirección del Señor, así que les invito a que inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque tu palabra nunca vuelve vacía, tu palabra es espada de doble filo. Tu palabra es necesaria en nuestras vidas. A veces nosotros no lo sabemos, Señor. Por eso hoy te rogamos que tú pongas de tu espíritu en el nuestro y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos ayude a comprender los conceptos de vida que tenemos, que corrijamos los equivocados y que podamos aplicar en nuestra vida los conceptos correctos y los valores que tú quieres que tengamos en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, muchas personas asocian las buenas obras como el medio para obtener la salvación. Y quiero decirte que lo viven como un concepto real en sus vidas. Lo tienen de tal manera que ellos saben que tienen que preocuparse por hacer algo bueno, algo correcto en sus vidas que les va abonando para ser salvos. Y te digo una cosa, piensan que mientras más buenas obras realizan, más asegurado tienen su lugar en el cielo. Es como si estuviéramos comprando la salvación. O es como si estuviéramos haciendo méritos para llegar al cielo. Como si estuviéramos compitiendo para ver quién ha hecho más méritos. Pero la mejor manera de entender lo equivocado de este pensamiento, ¿sabes qué cosa es? Es acudir a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia dice al respecto? Y mira, lo que son y lo que no son las buenas obras, dice en tu bosquejo, esto es lo que vamos a aprender en esta mañana. Lo que son y lo que no son las buenas obras. Así que te invito a que tomes tu hoja y vamos a ir llenando cada uno de estos espacios. Lo que son y lo que no son las buenas obras. Número 1, lo que debo entender de la salvación y de las buenas obras. El pasaje que leímos
en esta ocasión nos ilustra claramente de lo que estamos hablando. Efesios 2, 8, 9, ayúdenme a leerlo por favor, vamos conmigo. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por favor, circula la palabra no por obras. No por obras. Si tú te pones a analizar este versículo nos enseña 3 puntos importantes. A, la salvación es por gracia. Amado, la salvación es por gracia. Estamos hablando de la gracia de Dios, estamos hablando que la gracia es el efecto de recibir, escucha bien esto, amado, recibes algo que no mereces. ¿Están conmigo? Salvación es por gracia y gracia es algo que recibes cuando no lo mereces. Dicho de otra manera, la salvación la recibes aunque no la merezcas. Simplemente porque le plació a nuestro Señor escogerte para ser salvo, aunque no lo merezcas. Piensa un poquito, recuerda un poquito el tipo de vida que llevas. Y si tú conoces lo que significa pecado, te vas a dar cuenta que vas a contar infinidad de pecados en tu vida. Y tú pareces una persona buena. Te ves una persona bien vestida. Luces una persona de buenas costumbres. Pero te tengo una mala noticia. Eres pecador. Y cuando tú mismo empiezas a reflexionar, te vas a dar cuenta que vas a encontrar una serie de pecados que no ameritan la salvación. Pero el Señor dice, por gracia eres salvo. Aunque no lo merezcas, yo te escogí para ser salvo. Otra de las verdades, otro de los puntos que encontramos en este versículo B, la gracia se recibe por fe, que es don de Dios. Fíjate qué interesante, porque tú te preguntarías, ok, si voy a ser salvo y aunque no lo merezca voy a ser salvo, ¿cómo sé que voy a ser salvo? Por fe. ¿Y qué es fe? ¿Cómo sé yo que voy a tener fe? ¿Sabes qué significa esto? Para recibir la gracia de la salvación se requiere esa fe y esa fe no la produces tú. No es algo que tú dices, ok, voy a ir a la tienda, deme 5 kilos de fe. Deme 10 litros de fe. ¿Verdad que no se pide así? No sabes tú la dosis de fe, pero además hay algo más interesante. No la produces tú, dice la Biblia, es un don de Dios. ¿Qué cosa es un don? Es un regalo que tú recibes. Es un regalo. Pero, pastor, ¿y cómo puedo recibirla? Es muy simple, lo hemos platicado. ¿Qué dice Pablo? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios es más fácil que empieces a discernir qué cosa está diciendo. Porque quiero decirte una cosa, cuando Dios habla a través de su palabra, está hablando de cómo funcionas tú. ¿Cómo es tu organismo? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Cómo tomas decisiones correctas o decisiones equivocadas? Y entonces, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, ¿sabes qué hace? Empieza a tocarte aquí, mira. Empiezas a sentir a veces taquicardias. Empiezas a sentirte descubierto. Eso que está diciendo el pastor, eso me pasó a mí. Y asocias lo que sientes aquí con lo que tienes aquí. Y se conecta. ¿Sabes qué cosa está haciendo el Espíritu Santo? Te ayuda a reconocer tu pecado. Qué interesante, ¿no? Es un intangible. Yo los veo a todos ustedes desde aquí sentaditos y se ven re bien. Yo no puedo ver esa obra que el Señor está haciendo en ustedes, pero quiero decirte, ustedes sí lo sienten. Ustedes aquí adentro están diciendo, ¿le platicaste algo al pastor? ¿Le dijiste de lo que te platiqué? No, es tu conciencia la que te está haciendo entender tu pecado a través del Espíritu Santo.
Amados, qué interesante, la gracia se recibe por fe, es un regalo de Dios. No la produces tú, es el regalo de su palabra, es la intervención del Espíritu Santo que te convence de tu pecado, regenera tu corazón para que tú creas en Él, para que tú creas lo que Él es y lo que Él hizo y lo que Él hará en tu vida. Y es fabuloso porque mira, de repente tú no te explicas por qué algo que parecía para ti que era tan normal, de repente ya entendiste que no es correcto. Y empiezas a tener sed, empiezas a tener hambre. ¿De qué? De la palabra de Dios. Quiero saber más, quiero sentirme beneficiado. La salvación es por gracia, es un regalo que no mereces, pero además tiene que haber fe. Y tú no la puedes comprar, tú no puedes decir, ok, yo quiero ser salvo. No puedes. Es Dios el que pone esa fe. Y mira, si tú estás el día de hoy, esta mañana, acompañándonos, créeme, no es casualidad. Hoy estás porque este mensaje era para ti. Porque Dios sabe que algo está pasando en tu vida y tú necesitas entender la gracia de Dios, la fe, el regalo de Dios y cómo Dios te prepara para escuchar su palabra. La tercera cosa que nos dice este versículo que acabamos de escuchar, sé, la salvación no es, ¿qué dice? Por obras, para que nadie crea que es por sus méritos. Fíjate qué interesante, me encanta la manera como Pablo escribe a los efesios y les está explicando para que comprendan correctamente cómo es esta cosa de la salvación. Esta cosa de ir al cielo, estas cosas que son medias complicadas, que a veces nos parecen misteriosas, pero entonces Pablo toma las palabras correctas, las ordena de tal manera que sean sencillas de entender, ¿verdad? Dice, no hay ningún mérito que tú puedas lograr en toda tu vida que sea suficiente para superar el precio que Jesús pagó por tu salvación. Amados, muchas de las cosas que nosotros hacemos, que nosotros pensamos, es sentirnos mejores que los demás. Como hermanos siempre hay alguno que dice, yo soy el más consentido de mis papás. ¿Cómo te sientes? El más favorecido, ¿cierto? En el trabajo yo soy el más eficiente. En la vida social soy el más querido de la sociedad, de las familias. Siempre estamos buscando el reconocimiento, pero quiero decirte una cosa, con méritos o sin méritos, la salvación no se gana por esos méritos. No es decir, yo soy salvo, mira quién soy. ¿Te das cuenta cómo visto cada domingo? ¿Te das cuenta que vengo bien peinado? Esto es lo que le agrada al Señor, por eso soy salvo. ¿Podemos decir eso? No. Porque ¿sabes qué? El Señor no está mirando tu apariencia física. Inclusive conoce la manera como tú vives tu vida y la cantidad de pecados en las que estás inmerso. Pero Él dice, tú vas a ser salvo porque yo te escogí. Y para que entiendas la salvación, lo primero que tengo que hacer es que tienes que escuchar mi palabra. Y después que escuches mi palabra, el Espíritu Santo va a trabajar en tu corazón y lo va a regenerar. Y vas a entender por qué eres pecador. Y vas a entender por qué necesitas que yo gobierne tu vida. Y entonces, ¿sabes qué sucede? De repente empiezas a sentir una vida transformada. Empiezas a sentir una necesidad de pensar de una manera diferente. Por eso Pablo dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y es la palabra de Dios la que hace estos cambios en tu vida. Ahora, la pregunta obligada sería, pastor, entonces, ¿qué tienen que ver las buenas obras con el cristiano que quiere caminar de cerca de Dios? ¿Qué tienen que ver las buenas obras? Porque de esto estamos hablando esta mañana, ¿cierto? La gracia, la fe, el don de Dios. ¿En dónde encajan las buenas obras? Eso es lo que vamos a ver en el segundo punto. Número 2, dice, he sido diseñado para realizar buenas obras.
Me encanta cuando tomamos la clase del mirador, que la mayoría de ustedes ya conocen, la primera clase para entender el origen del hombre, la primera clase para entender por qué somos pecadores, la primera clase para entender el asunto de la desobediencia, la primera clase donde empezamos a escuchar las maldiciones que Dios le da a la serpiente y a la tierra por causa del hombre. Pero ¿sabes qué cosa es lo más interesante? Cuando dices tú, a ver, ya entendí que yo fui un ser creado por Dios, es decir, no había una persona como yo. Y entonces Dios empezó a diseñar todas las características que yo tengo. Mi cerebro, mis ojos, mis extremidades, mi sentir, todo fue el plan de Dios. Pero quiero decirte, esa es la parte física, es la parte de la estructura con la que tú vas a funcionar. Pero además, falta el software. Los que saben de computación saben de qué estoy hablando, es decir, lo que va a poner aquí en tu cabeza para que tú funciones. La manera como tú vas a pensar, cómo vas a discernir, cómo vas a entender. La manera como te vas a programar para ser la persona que eres. Dice, he sido diseñado. ¿Para qué? Para realizar buenas obras. Amado, me encanta porque lo fantástico de leer la Biblia es que nos ayuda a descubrir con mucha claridad el propósito de Dios para nuestra vida. Dice Efesios 2:10, ayúdenme por favor, vamos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Por favor, circula, creados para buenas obras. Déjame darte un ejemplo. Sabemos que cuando el Espíritu Santo trabaja en ti y te hace entender tu pecaminosidad y entiendes que tu vida no te pertenece, siempre le ha pertenecido a Dios y le dices tú, Señor, toma mi vida, te entrego mi vida, haz de mí la persona que tú quieras. Ese es el tiempo en donde tú entregas tu vida al Señor y decimos de una manera coloquial, te conviertes en un cristiano. Bueno, cuando esto sucede, cuando experimentas lo que llamamos en este proceso el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, nuestro propósito es nacer de nuevo. ¿Y sabes qué? Quiere decir que probablemente durante nuestra vida anterior estuvimos teniendo acciones que no fueron muy correctas. Diríamos las malas obras. Pero en el nuevo nacimiento, dice, eres desafiado a entender que estás diseñado para hacer buenas obras. Pastor, ¿me puede dar un ejemplo? Claro. Piensa en un vehículo. Piensa en un narcotraficante. ¿Te parece que el vehículo originalmente fue diseñado para que hiciera transporte de droga y dañar a la humanidad? ¿Para qué fue diseñado? Para dar comodidades, ¿cierto? Para transportar materiales de construcción, para hacer beneficios a la humanidad. ¿Pero qué crees? Una mente torcida pensó, me puede servir también para transportar droga. Porque estoy buscando un beneficio de pensamientos pecaminosos. ¿Te diste cuenta? Ese vehículo originalmente no fue diseñado para un transporte de esa índole, pero alguien decidió que podía servir. Y así pasan nuestras vidas, fuimos diseñados para buenas obras, pero en esa capacidad que el Señor nos dio, de repente decidimos hacer malas obras. Pero tú fuiste diseñado para buenas acciones. Y en este caso, lo que se da primero, ¿verdad?, es la salvación y las buenas obras, que son el testimonio de la gratitud de ser salvos. Como pueblo de Dios, hemos sido creados, dice la Biblia, para buenas obras. Y ahora quiero decirte algo, la fe tiene un papel importante. Cuando tú tienes fe, esa fe se demuestra haciendo buenas obras. Fíjate lo que dice este pasaje. Vamos con Santiago 2, 14 al 17, vamos conmigo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Pastor, ¿me da un ejemplo de eso que dice el versículo? Claro. Papás, ¿cuánto inviertes? Y voy a poner de ejemplo a Ángel y a Yola, que tienen un hijo médico, porque voy a usar un médico. ¿Cuántos años para preparar a Eric como médico? 29 años. ¿Pero qué crees? Al final de esos 29 años, le dice, papá, ¿qué crees? Quiero ser taxista. ¿Por qué te ríes? Se vale, ¿no? Él quiere ser taxista. Podría ser taquero también. ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? Claro que sí. Pero, amados, fíjate lo que está diciendo Santiago. Dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovecha si dice que se estudió 29 años para ser médico y no ejerce como médico? ¿De qué sirvió? ¿Cómo se va a sentir los papás? Tremendamente decepcionados, ¿cierto? Pero cuando tú te das cuenta que el hijo ya tiene su consultorio, ya trabaja en el hospital fulano de tal, y además es el hospital fulano de tal, y además ya lo nombraron director de, ¡wow! Valió la pena el esfuerzo de 29 años. ¿No es cierto? ¿Sabes por qué? Porque está haciendo lo que se preparó durante 29 años para ejercer el oficio de médico. Esto es lo que pasa cuando tú dices que tienes fe. Si verdaderamente tienes fe, no tienes excusa, tienes que producir buenas obras. Tienes que producir buenas obras. Amados, fíjate qué interesante. ¿Por qué dice esto Santiago? Y nos da ponemos un ejemplo diferente. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, amado, que te vaya bien, que no pases frío y que comas rico. ¿Qué pasa? Si no les das las cosas que son necesarias para que coma y para que se cubra, ¿de qué aprovecha? De nada. Ya sabes que no tiene casa, no tiene abrigo, está haciendo un frío de 5 grados arriba de cero. Y los ves así, mira, flaquitos, y ven cómo te estás comiendo tu taco de suadero, de arrachera. Aquí hablamos de arrachera. Te lo estás comiendo, mi hermano, que la pases bien, que te cubras y que comas rico. Y no le das nada. ¿Vale? No vale. Por eso dice la Biblia que hemos sido creados, que hemos sido diseñados, hemos sido hechos. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, no solamente con los cristianos, aún con los que no son cristianos. Estamos más obligados a hacer buenas obras con los que no son cristianos porque ellos no lo esperan. Y ahí es donde tú pruebas tu fe. Ahí es donde tú te demuestras a ti mismo que realmente Dios te escogió y te transformó para ser la persona que Él quería que fueras. Me podrás decir, pastor, ¿y para qué tanto las buenas obras, pastor? Pues, ¿qué tanto, hombre? Bueno, porque tus buenas obras glorifican o enaltecen, exaltan a Dios. Exaltan a Dios. Te quiero decir una cosa. ¿Qué crees que pensarán algunos de los pacientes del doctor Eric Martínez Ocampo cuando son eficientemente atendidos, cuando son eficientemente sanados, cuando se sienten bien después de haber consultado al doctor? ¿Cómo se sienten? Agradecidos. No importa lo que haya costado la consulta, muchas veces pagas consultas que no te sirven para nada. Pero te quiero decir una cosa, en algún momento alguien va a pensar, gracias a Dios por los padres que guiaron a este hombre a prepararse en la forma como se preparó. Porque ese es el reflejo de los padres, ¿no es cierto? Papás, ¿es cierto esto o no es cierto? Claro, en eso pensamos como papás. Así piensa el Padre Celestial. Cuando Él pone la fe en ti, Él espera que tú tengas los resultados que Él espera para lo que fuiste diseñado. Para realizar buenas obras,
para demostrar que efectivamente, aun cuando recibiste por gracia lo que no merecías, has entendido que fuiste diseñado para reflejarlo con buenas obras. Mira lo que dice Mateo 5:16, vamos conmigo. ¿Qué dice? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Tú conoces personas generosas? ¿Sí? ¿Conoces personas generosas que de repente te dan un regalo que tú no darías? Que tú de repente dirías, está loco este de ver, ¿cómo? ¿Viste lo que me regaló? Alguien de ustedes que no tiene ningún vínculo familiar con ustedes, ¿les ha regalado una computadora de 12,000 pesos? ¿Sí o no? No, no existen esas personas. Pero cuando aparece una en la escena, dices tú, ¿cómo? ¡Wow! Y te pones a pensar, ¿yo lo haría? ¿Sabes en qué vas a pensar? No tengo. Y probablemente no tengas el dinero, pero te pregunto, ¿tienes la actitud? Porque el factor principal cuando una persona así aparece en tu vida es que tiene la actitud de ser generoso. Las buenas obras. ¿Sabes qué dice esa persona que te regala una computadora? Pastor, usted no sabe cómo me ha bendecido el Señor. Me ha dado más de lo que yo merezco. Y yo no puedo menos que darle cuando veo oportunidades como esas. Las buenas obras. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quién es glorificado cuando hacemos buenas obras? El Padre Celestial. Porque es la manera como tú demuestras que de verdad aprecias que eres salvo por gracia. Porque el Señor puso la fe en ti para que lo entendieras y entonces yo lo manifiesto con buenas obras. ¿Te das cuenta? Mis buenas obras glorifican al Padre Celestial y son un testimonio de nuestra vida cristiana. Y eso nos lleva al tercer punto. Número 3, las buenas obras han sido preparadas para mi edificación. Las buenas obras han sido preparadas para mi edificación. Mira, ¿cómo sabemos que las buenas obras han sido preparadas para mi edificación o para mi crecimiento espiritual? ¿Cómo lo sabemos? Efesios 2:10b. Vamos, ¿qué dice? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. Fíjate qué interesante. Dios las preparó de antemano. ¿Qué significa de antemano? Con anticipación. Antes de que llegara el momento en que yo las hiciera, ya las estaban preparando. ¿Sabes cómo se le llama eso en la administración moderna? Planeación. Dios planeó que tú fueras diseñado para buenas obras. Antes de que tú inclusive entendieras lo que era el cristianismo, Dios ya tenía preparado ocasiones y oportunidades para que tú tuvieras buenas obras. Y dos cosas que nos llaman la atención en esta segunda parte del versículo 10a. Primera cosa que nos llama la atención, Dios preparó de antemano las buenas obras. Dios las preparó de antemano. Amado, ¿algunas cosas tú has preparado de antemano en tu vida? Te doy un ejemplo. Matrimonios, el día que se casaron, ¿cuánto tiempo se tardaron preparando de antemano su boda? ¿Cuántos? 13 meses. ¿Otros? Un año. 6 meses. Dices tú, ¿a poco de veras un año? Sí. Parece modo de mentira, pero entre que empiezas a ahorrar, empiezas a hacer tu lista de invitados, lo que quieres, y los últimos 2 meses ya no te alcanza el tiempo, te faltó tiempo, aunque tuviste 13 meses. Cuando vas a hacer tu graduación, ¿preparas algo de antemano? Claro, tu vestido, tu traje, los documentos que tienes que entregar para poder estar en la fiesta de graduación, preparas cosas de antemano porque quieres que suceda algo importante. Te digo una cosa, Dios prepara de antemano las buenas obras porque Él quiere que pase algo en tu vida. Quiero decirte algo, ninguna buena obra que tú puedes imaginar, ninguna es nueva. Dios ya las preparó de antemano. La que se te ocurra, la que te parezca como algo extraordinario,
Dios ya la había preparado desde antes de la fundación del mundo para que tú la hicieras. Fíjate qué interesante, porque sabemos que fuimos creados para cumplir los propósitos de Dios. Y las buenas obras forman parte de los propósitos de Dios. Por eso Dios las preparó desde antes que tú y yo hubiéramos nacido. Increíble, pero así es. A veces nos parece misterioso, nos parece incomprensible, pero Dios tiene el poder para hacerlo. ¿Será que Dios no sabía que algún día íbamos a tener celulares? ¿Será que Dios no sabía que un día íbamos a tener laptops? ¿Que iba a haber Cinépolis? ¿Que iba a haber todo lo que tenemos de comunicaciones el día de hoy? ¿No sabía Dios? Sí lo sabía. Pero fíjate qué interesante, no se los puso Adán en el huerto. ¿Te imaginas a Adán con su celular? ¿Con su lap? Por supuesto que no, fue todo un proceso y es la planeación de Dios. Ve, fíjate qué interesante, ve. Las preparó para que yo anduviera en ellas. Las preparó para que yo anduviera en ellas. Dime una cosa, ¿qué entiendes cuando dice para que yo anduviera en ellas? Quiero decirte que cuando preparaba yo este mensaje, de repente dije, ok, ¿cómo explico esto? Dios preparó las obras para que anduviera yo en ellas. Seguramente no es para que yo ponga las obras aquí abajo y me ponga a caminar sobre ellas. ¿Verdad que no? No es lógico, tiene una razón de ser. Entonces me pasé un buen rato buscando una explicación para una afirmación de la Biblia. ¿Qué significa andar en ellas? ¿Y sabes qué es? ¿Sabes qué es una sorpresa? ¿Sabes qué es una sorpresa? Dice la definición del diccionario, la sorpresa es la acción y resultado de sorprender. Cosa que da motivo para que alguien se sorprenda. Y te quiero decir una cosa, ¿sabes qué descubrí? Las buenas obras suelen ser una sorpresa para tu vida. Créeme, buenas obras van a ser una sorpresa para tu vida. Haces cosas que tal vez nunca te imaginaste que ibas a hacer. Y cuando esto sucede, quiero decirte algo, descubres dones, descubres talentos y también descubres nuevas emociones. Las buenas obras siempre producen satisfacciones, producen beneplácito, producen el reconocimiento de otras personas. ¿Y sabes qué? Hacen que tú aquí sientas algo diferente, te sientes una persona diferente. Mira, esta es la persona que me ayudó aquella noche que me caí en la calle y que me trajo hasta la casa en su vehículo. Esta es la persona. No fue nada, hombre. Claro que fue algo. Fue tu tiempo, fue tu dinero, tu gasolina, tu coche, todo eso, y decimos no fue nada. Y sí es cierto, ¿sabes por qué? Porque seguramente lo hiciste de corazón. Fue tu satisfacción personal. Pero tiene un costo. Si tú hubieras sido un taxista, le dices, señora, usted necesita que la lleven a su casa, aquí está mi taxi, si quiere la llevo, le voy a cobrar 200 pesos. ¿Es una buena obra? No, es un servicio de taxi. Son diferentes, es la misma acción, pero la intención es diferente. ¿Te das cuenta? Amados, se dice que la mejor manera es dar un ejemplo de lo que se quiere explicar. Y he aquí lo que preparó el Señor como buenas obras espirituales para andar en ellas. Porque tú te preguntarás, ok, pastor, ya nos habló de las buenas obras, pero si yo soy un cristiano, ¿cómo puedo hacer esas buenas obras? ¿Qué tipo de buenas obras? Y entonces vemos lo que el Señor Jesús nos dejó como muestra, hablar con otros de la gracia de Dios. ¿Cuántas personas conocían el término de la gracia? O déjame preguntarte, ¿hasta cuándo tú aprendiste lo que es la gracia de Dios? ¿Te puedes imaginar preguntándole a tus amigos, oye, ¿tú sabes lo que es la gracia de Dios? No. ¿Y sabes qué? Tomas tu hojita, esta que recibiste el día de hoy. ¿Qué crees que aprendí hoy? Hoy aprendí de la gracia de Dios. Y esta es una buena obra, porque no solamente le vas a instruir a la persona que tú conoces, le vas a dar una instrucción que le va a servir para bendecir su vida. Hablar con otros de la gracia de Dios es una buena obra, es el testimonio, es parte del evangelismo. Animar a otros cristianos
a compañeros cristianos y aún no cristianos. ¿Sabes qué? Esa es una buena obra. ¿Cómo lo puedes hacer? A veces lo puedes hacer por cartas, por estudios bíblicos en casa, por visitación, por llamadas telefónicas. Inclusive, fíjate qué interesante, piensa un poquito. Yo no sé cuántos de ustedes han visitado nuestra página web para ver las predicaciones dominicales. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Quién levantó la mano? Bueno, ¿te has puesto a pensar que en algún momento hay amigos que quieres invitar que vengan aquí y te dicen que no pueden? Están ocupadísimos el domingo, ¿no es cierto? Pero no pueden estar ocupados el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Y los puedes invitar a tu casa y pones la predicación, imprimes el bosquejo y le dices, quiero que sepas de la gracia de Dios. Escucha lo que dijo nuestro instructor. Te lo voy a poner, ¡pum! Y le das la hojita. ¿Será una buena obra? ¡Claro! No pudo venir, no quiso venir, pero lo llevaste a tu casa. Inclusive que no venga a tu casa, me llevo mi compu o la de ella o la de él en su casa y ahí se lo pongo. Invítame un café porque tengo una buena noticia para ti. ¿Podemos hacerlo? Fíjate cómo Dios nos da recursos que podemos utilizar y no tenemos pretexto. Horas invertidas en un trabajo de edición y producción de videos se pueden convertir en una excelente herramienta para tener buenas obras. ¿Están conmigo? Consolar a otros cuando lloran. Así lo hacía Filemón, así lo hacía Esteban. Es una buena obra. Contribuir a restaurar relaciones entre hermanos. Es lo que llamamos un pacificador. Bienaventurados los pacificadores, dice el Señor. Serán llamados hijos de Dios. Son buenas obras. Y otras son buenas obras, pero como más físicas. Mira, Lucas 7:22, ¿qué dice? Vamos conmigo. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciados. Pastor, ¿entonces nomás le tengo que predicar el evangelio a los pobres? ¿Sí? Porque lo dijo Jesús. ¿Nada más a los pobres? Quiero decirte, no está hablando a los pobres de dinero, está hablando a los pobres de espíritu. Si no, ¿dónde quedamos los ricos? ¿Qué le pasa, pastor? Yo lo conozco. ¿Cierto? Pobres de espíritu. Los pobres de espíritu. Amado, es interesante porque cada vez que vemos cómo la palabra de Dios enriquece nuestras vidas, vemos cómo el Señor hacía referencia a las obras que tienen que ver con cuestiones físicas en nuestra persona y que son bendición cuando alguien más se da cuenta de tus necesidades. Ahora, no importa de qué manera podemos servir al Señor, amados. Las buenas obras son una marca de la fe del cristiano. Son una clave de bendición espiritual. Mira lo que dice Hechos 20:35, vamos conmigo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Amados, hay que tener en cuenta la exhortación que Pablo le hace a Tito. Así como el Señor nos está dando oportunidades, nos está dando enseñanzas que confirman que las buenas obras tienen que ser parte de nuestra vida cristiana, también Pablo se lo dijo a Tito, Tito 3:8, vamos, que dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas. ¿Sabes que el primer beneficiado cuando tú haces buenas obras, quién es? Yo. Porque es parte de la edificación que Dios prepara para mi vida. Y amado, me encanta cuando Pablo le dice, insiste con firmeza, insiste. Hay personas que no les gusta que les insistan, pero ¿sabes por qué? Porque tienen un corazón de piedra. Insiste porque tiene un corazón de piedra.
si tuviera un corazón de carne te diría, ok, vamos. Pero no te desanimes cuando se resisten. Tienen un corazón de piedra y tu trabajo es que Dios convierta ese corazón de piedra en un corazón de carne. Qué interesante, ¿no? Amado, esto es lo que está diciendo Pablo. Insiste con firmeza, pon autoridad en tus palabras, dilo con seguridad, háblalo de tal manera que parezca verdadero. Los creyentes de Jesucristo deben ocuparse en buenas obras. ¿Sabes por qué? Porque son buenas y porque son útiles para los hombres. Estás aportando una bendición. Y amado, este es el desafío que tú tienes para tu vida este domingo. Piensa en las buenas obras no como el medio para que ganes la salvación. Piensa en las buenas obras como el reflejo de que ya eres salvo, de que tienes fe en el Señor Jesucristo. La salvación es por gracia, porque es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie piense que son por sus méritos. Y yo quiero dejarte, amado, estas preguntas de reflexión, preguntas para estimular tus pensamientos. ¿Qué tipo de buenas obras espirituales o físicas estás haciendo? ¿O qué tipo de estas obras estás preparando para hacer? ¿Sabes por qué? Porque caminar de cerca con Dios significa ser cristianos creados para las buenas obras. ¿Estás caminando de cerca con Dios? ¿Verdaderamente quieres hacerlo? ¿Dónde están tus buenas obras? Si todavía no sabes cómo sentirte un hijo de Dios, acércate a nosotros. Queremos mostrarte cómo entregarle tu vida a la persona de Jesucristo. Y mira, yo quiero desafiarte. En el último espacio que tienes abajo del pasaje de Tito 3:8, escribe esta oración. ¿Qué sería de mí si no fuera por tu gracia y por tu amor? Piensa un poquito en esa pregunta, ¿qué sería de mí si no fuera por tu gracia y por tu amor? Porque tus buenas obras podrían hacer que otras personas pudieran agradecerle a Dios el ser salvos, porque tú tuviste la buena obra de compartir su palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Padre, te damos gracias en esta tarde por el mensaje que nos has dado. Hemos sido creados para buenas obras. Hemos sido creados, Señor, para hacer las obras que tú preparaste de antemano para que anduviéramos en ellas, para que las gozáramos, para que las disfrutáramos y para que fuéramos bendición para otros. Señor, permite que podamos practicarlas dirigidos por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.